pequeñas siempre salen a relucir historias y suposiciones. Pero cuando la llegada de esas personas es de manera tan misteriosa y rodeada de tanto secretismo, es lógico que el miedo y la preocupación de la población se eleva a niveles increíbles. Cuando Pancho y su mujer llegaron a vivir al pueblo de Matorrales, lo hicieron de la noche a la mañana, literalmente. Pasaban las 11 de la noche y una camioneta de carga llegó hasta una casa que tenía 3 años vacía. Los anteriores dueños se habían ido de ahí por problemas relacionados con la inseguridad que se vive, y tenían bastante tiempo queriendo venderla y parecía que ya lo habían conseguido. Esa noche 3 hombres descargaron la camioneta y se metieron con las pocas pertenencias a la casa. Les habrá tomado unas 3 horas acomodar todos los muebles ahí dentro, y una vez que terminaron el trabajo 2 de ellos se fueron en la misma camioneta. Solamente se había quedado Pancho. Algunos vecinos veían desde su ventana la llegada de esa persona solitaria que usaba la noche como escondite de algo o de alguien. Con el paso de los días, Pancho se fue integrando poco a poco a la sociedad. Hacía amigos rápidamente y su actitud de servicio y su siempre buen humor lo hacía muy querido por sus vecinos y sus conocidos. Pancho se dedicaba a la carpintería. De poco a poco fue trayendo sus antiguas herramientas y alguna maquinaria ya un tanto vieja. No parecía ganar mucho, pero tampoco parecía importarle. Eso sí, tenía algunas actitudes raras, contaban los vecinos. Algunas veces, si tenía que salir por varias horas de su casa, dejaba puestas 2 grandes cadenas en la reja que daba a la calle, y algunas personas le veían arrojar al suelo puños de sal por las noches en la entrada de su casa. Quienes le preguntaban por la razón de sus manías recibían la misma respuesta: es por protección. De donde yo soy se usa mucho la brujería. Entonces de esta manera me protejo siempre. Una noche los vecinos escucharon fuertes golpes y gritos que salían de la casa de Pancho. Los que pudieron y se atrevieron tomaron machetes y salieron con rumbo a la casa. Pensaban que alguien estaba tratando de robarle o que de plano alguien le quería hacer algo. 3 hombres con machetes se acercaron a la casa y mientras más se acercaban más ruidos y gritos se escuchaban. Veían sombras a través de las cortinas y parecían 2 hombres peleando. Pero la voz que se escuchaba era la de Pancho y lo demás solamente eran puros gruñidos y gritos. Desde la puerta los vecinos comenzaron a gritarle: «Vecino, está todo bien. Abra la puerta que lo vamos a ayudar». De inmediato el ruido cesó y las luces apagaron. Pasaron 2 minutos y la puerta de la entrada se abrió. «Buenas noches, vecinos. Discúlpenme por el escándalo. No pensé que se escucharía hasta sus casas», dijo Pancho con una voz tranquila y una mirada de vergüenza. «Es que escuchamos gritos y ruidos de cosas que se caían. Pensamos que alguien se había metido a robar o algo por el estilo». De inmediato, como si fuera una visión, una mujer de cabello negro brillante, caderas amplias con piernas fuertes y torneadas, y con unos ojos claros que con la luz de la entrada se veían casi color miel, salió detrás de Pancho y se presentó. «Disculpen, no queríamos hacer mucho ruido. Mucho gusto. Yo soy la mujer de Pancho». Los hombres se veían unos a los otros y veían a Pancho, quien en todo momento se mantuvo con la mirada hacia el suelo. Los hombres se presentaron y pidieron disculpas por el atrevimiento. Los 3 apenados se dieron la vuelta y se fueron. «Yo también estaría destrozando mi casa teniendo a esa mujer y haber pasado tanto tiempo sin verla», dijo uno de ellos mientras los demás se iban riendo. A la mañana siguiente la mujer de Pancho se paseaba por todo el pueblo. Compraba cosas para la comida y para la casa. Esta mujer llamaba la atención de los hombres y provocaba la envidia de las otras mujeres. Todo en la casa de Pancho parecía normal excepto que su actitud había cambiado. Pasó de ser aquel alegre y buen vecino a ser el tímido y opacado Pancho. Desde que su mujer había llegado lo había opacado en todo. La que socializaba era ella y la que se encargaba de todo fuera de la casa era ella. Y si bien no era una mala persona, los demás pobladores no confiaban en ella.
Habían pasado tal vez 2 semanas desde la llegada de la mujer cuando una noche un vecino que venía de festejar un campeonato de fútbol cuenta que vio salir a la mujer de Pancho por una de las ventanas, y que una vez estando en la calle la mujer tomó la forma de un perro negro y tomó camino rumbo a la carretera. El vecino venía pasado de copas y su mujer obviamente no le creyó, pero la envidia que aquella mujer provocaba hizo que aquello corriera como pólvora por el pueblo. De buenas a primeras, más de 10 personas juraban haber visto algo parecido. Incluso las historias llegaban al punto de decir que cierta noche alguien vio a un perro negro robarse una gallina de su patio, y que justamente al otro día Pancho y su mujer comían caldo de gallina. Es muy común que en los pueblos se tengan miedo los nahuales. Algunas historias cuentan que son brujos o brujas que se roban niños, y que los ofrecen en sacrificio con el fin de tener más poderes de magia negra. Otros dicen que es algo innato que se trae de nacimiento, y que una vez que controlas ese don puedes usarlo para el bien o para el mal. Los más extremos dicen que son enviados del diablo para castigar a quienes han vendido su alma. Por esta razón en el pueblo creció la paranoia por descubrir a la mujer. Noche tras noche había gente observando por sus ventanas algo inusual. Nadie veía nada y no había rastros del perro negro, y en cambio todo en la casa de Pancho parecía bastante normal. Pero cierta noche una camioneta bastante lujosa recorría las calles de terracería del pueblo. Llevaba música a un volumen bastante alto y no era muy tarde. La gente seguía despierta y muchos curiosos se asomaron a ver qué era lo que pasaba. La camioneta dio vuelta en una calle y avanzó justo hasta la casa de Pancho. Ahí estuvo esperando por unos 5 minutos hasta que la mujer de Pancho salió. Iba vestida con ropa muy pegada al cuerpo y arreglada como para ir a una fiesta, zapatillas altas y unos pendientes enormes de oro. Abordó la camioneta y se fueron con la música a todo volumen. Las habladurías en el pueblo no se hicieron esperar. Nadie podía creer que le estuvieran pintando el cuerno a Pancho, un hombre trabajador, educado y amigable. Lo más seguro es que lo tengan curado, decían todos. Cierto día en una de las cantinas del pueblo un hombre ahogado de borracho pedía que por favor no lo hicieran ir a su casa. Se encontraba llorando desconsoladamente. Ya no tenía dinero para seguir tomando, pero no quería ir a su casa porque decía tener mucho miedo. El vecino que había iniciado el rumor de su esposa también estaba esa tarde tomando en la cantina, así que le ofreció ir a su casa para comer algo y descansar un poco. Pancho aceptó gustoso. Unas horas después, y ya con el hombre descansado y con algo de comida en el estómago, se pusieron a hablar. Ese día Pancho le contó a su familia lo que realmente estaba pasando, y el por qué no quería regresar a su casa. Yo conocí a esa mujer en un baile. Ella era la más hermosa del lugar y con su mirada y su cuerpo llamó mi atención. Yo en aquel tiempo trabajaba en plataforma y me iba bastante bien. Recuerdo que esa noche me acerqué con ella y la invité a bailar. Bailamos toda la noche y después fuimos a tomar unas cervezas. Platicamos un buen rato y cuando me ofrecí a llevarla a su casa me dijo que no, que ella iba a ir a otro lado pero que nos íbamos a volver a ver. Así que nos despedimos y me fui sin saber su nombre. Como 4 días después yo ya me iba a trabajar a Ciudad del Carmen, pero tenía que tomar un camión, ahí estaba ella. Se acercó y me dijo, te dije que nos volveríamos a ver. Ese día hablamos poco tiempo porque mi camión salía pronto. Cuando nos estábamos despidiendo, ella me dio una pulsera de plástico para que me acompañara según ella. La maldita pulsera era un amarre. Desde ese día esa mujer comenzó a aparecer hasta mis sueños. Yo estaba en la plataforma y me despertaba cada media hora porque sentía la respiración de alguien más a mi lado. De repente veía su rostro en la cara de alguna compañera y yo pensaba que estaba enamorado o algo así. Pero la verdad es que no era así, luego me explicaron de que estaba bien amarrado. Cuando bajé 15 días después, lo primero que hice fue ir a buscarla. No conocía su nombre ni su dirección, pero por alguna razón sabía que estaría en el parque y efectivamente, en una de las bancas estaba ella sentada con una amiga.
Llegué y le dije que la invitaba a tomar algo y fuimos a un bar a comer y tomamos una botella de whisky. Ahí fue que por fin me dijo su nombre. Esa misma tarde le dije que quería que fuera mi novia y ella aceptó. A partir de ahí todo lo que yo ganaba se lo daba a ella. Siempre me quedaba con un poquito para ayudarle a mi madre, hasta que de poco a poco dejé de darle para darle todo a esa mujer. Con el tiempo mi madre se enfermó y murió y recuerdo que lo último que le dijo mi hermana fue: búscale a una buena mujer a tu hermano para que se case. Yo tomé mal esas palabras y le pedí matrimonio a esa maldita mujer. Y fue en ese momento donde comenzó mi mayor calvario. El dinero no me alcanzaba y ella se lo echaba todo encima. Incluso me obligaba a trabajar un mes de corrido, descansar 15 días para llevarle más dinero a la casa. Mis amigos me decían que yo era un cornudo y que estaba trabajando para el Sancho, pero no les creía porque estaba muy ciego. Una ocasión ocurrió un accidente en la plataforma donde yo trabajaba y por seguridad nos mandaron a descansar antes de lo debido. Inmediatamente me fui a mi casa y llegué al otro día por la noche, y cuando llegué a la casa vi a un hombre en la ventana de mi recámara. Cuando me vio se alejó y apagó la luz y entré rápidamente pensando que algún ladrón se había metido, pero cuando llegué a la recámara no había más que ropa de mi mujer tirada por el suelo y ella no estaba. Tampoco encontré al hombre que había visto por la ventana. Incluso le marqué su celular y este estaba ahí en la cómoda de madera. Salí como loco a buscarle a la casa de mis vecinos de toda la vida y ellos me dijeron que pasara. Ya adentro me dijeron que habían visto a mi mujer meter a un hombre cuando yo no estaba, pero que nunca lo veían salir. Incluso veían que ella salía a altas horas de la noche, que no la veían regresar y me dijeron: el que también se va por varios días es tu perro. Pero yo no tenía ningún perro. Le comenté lo sucedido a mi hermana y me recomendó que habláramos con mi madrina que sabía de esas cosas. Entonces ella me pidió ropa sucia de mi mujer y un cabello. 2 días después fuimos a verla como nos había pedido. Ahí la madrina de mi hermana me dijo que mi mujer era un nahual y que se transformaba en perro, que me tenía amarrado y que por eso yo no me daba cuenta de nada. Que el hombre con el que me engañaba debe ser un nahual también y que incluso debe ser su pareja de siempre. Me dijo que esa mujer estaba sacándome todo el dinero para vivir con su amante y que cuando no tuviera nada más me iba a dejar o algo peor. Según la madrina de mi hermana, ella no podía deshacer el amarre puesto que yo había jurado ante Dios y ante el diablo amarla hasta que la muerte nos separara. Lo de jurar ante el diablo lo había hecho sin darme cuenta. Que eso era un trabajo muy fuerte que debía deshacerse con mucho cuidado, porque si algo salía mal las consecuencias podrían ser fatales. Pero me pudo recomendar métodos temporales de protección. Me dijo que la sal produce a los nahuales un efecto repelente, y que incluso si yo lograba descubrir dónde guardaba la piel del animal en que se convertía, lo podía curtir en sal para que cuando ella se convirtiera, no pudiera regresar a su forma humana. Pero nunca logré encontrar la piel de ese animal. Me dijo que recitara algunos salmos de la Biblia que me mantendrían oculto ante los ojos de ella temporalmente, y que me bañara constantemente con un jabón especial que alejaría mi olor de su olfato canino, pero que obviamente nada de eso duraría para siempre. De alguna manera esta mujer se dio cuenta de que yo me protegía de sus trabajos, y con el tiempo se comenzó a meter con mi familia. Mi hermana enfermó al igual que mis sobrinos y los doctores no le encontraban ningún remedio. Tuvieron que ir con un brujo para que les quitara el mal que tenían encima. Yo renuncié a mi trabajo porque pensaba que si no tenía dinero ella me dejaría por alguien más. Pero todo fue peor. Me amenazaba con matar a algún ser querido o hacerle algo peor si no le daba yo cierta cantidad de dinero. Así sufrí casi 4 años hasta que un día desaparecí. Me terminé por ir al estado de Morelos a vivir y trabajar en una maderería. Mi hermana y yo manteníamos comunicación por medio de una exnovia que era amiga de mi hermana y que no conocía a esta mujer. Me tranquilizó escuchar que mi mujer había vendido la casa y se había ido de ahí.
Al menos ya no le haría daño a mi familia, ya no me estaría buscando. Pasaron unos 7 meses y yo estaba tranquilo, incluso había comenzado una relación con una muchacha. Cuando de pronto una noche igual que aquí se apareció haciendo un alboroto en la casa que rentaba. E incluso frente a mí se convirtió en animal para demostrar de lo que era capaz. No me quedó más remedio que soportarla y me tiene muy atormentado y con miedo. Realmente me quiero morir. En Morelos conoció otro incauto con dinero y se fue con él. Al parecer quería hacerle lo mismo. De ahí viví en 2 lugares diferentes hasta que llegué aquí. Pensé que en este lugar alejado y con gente que no me conocía sería perfecto para mantenerme oculto. Además, la casa se vendía a un precio muy accesible y usé mis últimos ahorros para comprarla y poner el taller de carpintería. Pensé que ya no me buscaría, pero me encontró y ahora no sé cómo quitármela de encima. De verdad que he intentado atentar contra mí para quitarme todo esto de encima, pero no quiero dejar sola a mi hermana. Soy la única familia que le queda aparte de sus hijas y su marido. Los vecinos escuchaban la historia pasmados de sorpresa y miedo. Después de que ellos habían comenzado el rumor de que la mujer de Pancho era una bruja. Ahora resultaba que era cierto. Al principio no sabían qué decirle y la única idea que se les ocurrió fue que durmiera unos días en la capilla del pueblo. Eso es lo que pensaban todo para hacer correr a la mujer del lugar. Pancho, apoyado por sus vecinas, pidieron permiso para dormir ahí y el sacristán accedió. 2 noches pasó sin salir de ahí, solamente se veía un perro negro que caminaba fuera de la capilla. Todas las noches ladraba y gruñía fuertemente. Al tercer día un vecino le dijo a Pancho que tenía una idea, pero que tenía que volver a la casa y provocarla para que se transformara y tratar de retenerla ahí lo más posible. Mientras algunos de ellos llenarían de sal afuera de la casa para que no pudiera salir y de una vez encerrada matarla. A Pancho le pareció un poco extrema la idea de sus vecinos, pero no le quedaba de otra. Esa noche, cuando la mujer volvió a la casa, comenzaron a pelear y Pancho se le enfrentó como nunca lo había hecho. Por toda la cuadra se escuchaban gritos aterradores y golpes. Los vecinos corrieron con sacos de sal para formar un círculo alrededor de la casa. Llenaron las ventanas y las puertas de sal también. Después armaron con palos y machetes y solamente uno contaba con una pistola como último recurso. Los hombres entraron a la casa en busca de la mujer y al verlos a todos se convirtió en un perro frente a los ojos de todos. Trató de escapar y cuando el animal salió de la casa y sus patas tocaron la sal comenzó a aullar de dolor. La sal le quemaba las patas y no le permitía dar más de 2 pasos sin sentir dolor, por lo que el animal buscaba desesperadamente un lugar por donde escapar. Los hombres le arrojaron todo lo que tuvieron a la mano y lograron hacerle algún daño, hasta que el primer machetazo le dio fuerte en la zona de las costillas. Un aullido de dolor se escuchó en casi todo el pueblo, y luego vieron al animal ponerse en 2 patas como queriendo regresar a su forma humana. Pero los hombres no lo permitieron y comenzaron a pegarle en la cabeza y las piernas hasta dejarlo inconsciente. Cuando el animal no se pudo mover más y parecía no respirar, entre todos lo sacaron y lo llevaron camino arriba hacia un cerro, lugar donde le arrojaron gasolina y le prendieron fuego. Mientras el cuerpo de aquel animal se consumía, los vecinos y Pancho vieron las luces de un auto acercándose. Pensaron que era la policía por todo el escándalo que habían provocado, pero tenía la coartada perfecta. Un perro con rabia se había soltado y se había metido a la casa de Pancho. Por eso los vecinos lo mataron y para no dejar el cuerpo descompuesto ahí decidieron quemarlo. Parecía un plan bastante inteligente, pero la sorpresa fue que no era una patrulla de policía. Era una camioneta negra con vidrios oscuros. Del interior bajó un hombre que observaba todo desde la lejanía y fumaba un cigarrillo. Los vecinos tomaron sus machetes ya que habían visto esa camioneta antes. Era del hombre que venía por la mujer de Pancho una vez al mes por la noche. Aquel hombre no hizo nada y cuando su cigarro se acabó por completo abordó la camioneta y se alejó sin decir una sola palabra. Después de esa noche, Pancho no volvió a ser el mismo.
Se le veía con mucho miedo y lo veían hablar solo por las calles, además de que había caído en el vicio del alcohol. Uno de los vecinos logró localizar a su hermana y le contó lo que había pasado con Pancho. A los pocos días la hermana fue por él y sus cosas en un camión de mudanza. Pancho regresó con su familia y se puso la casa en venta. Pero hasta el día de hoy ningún poblador de ahí quiere comprarla. Tal vez por el miedo que un día regrese el nahual o por miedo que queden restos de brujería. Brujería la cual practicaba ahí la mujer de Pancho. La mujer de Pancho. Una historia de nahuales. Escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. Si desean conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar su espacio desde el enlace que dejaré en la descripción del video. Hace algunos años conocí a Joaquín Cárdenas. Él era pescador y trabajador en una salinera en el ejido Aquiles Cerdán, en Altamira, Tamaulipas. Yo acostumbraba a ir al puente del río Barbarena a pescar y tomar cervezas, viendo a los pescadores atarrayar y sacar algunos peces y camarones. Era común que platicáramos acerca de la vida del ejido y de las historias de la gente de la región. Joaquín vivía en un lugar cercano a Morón. Él era un hombre ya mayor, un tanto huraño, pero tenía una gran sabiduría y sabía muchas historias de miedo, las cuales me contó al calor de una cerveza y unas fritangas de pescado. Las historias de Joaquín comienzan cuando él era muy joven. Él ayudaba a su abuelo en una parcela familiar que tenían a unos kilómetros del pueblo. Era común que después de trabajar la tierra y cosechar algunas legumbres, juntaran leña para llevar a su casa y tener algo con qué cocinar. En ese tiempo las casas tenían hornos de barro y parrillas, donde al calor de la leña preparaban sus alimentos. El abuelo de Joaquín tenía una vieja camioneta Chevrolet, picada por la sal y la humedad, pero tenía un buen motor. En ella transportaban sus herramientas y la leña todos los días. Recorrían un largo y agreste camino para ir y volver, lleno de polvo y hoyancos que hacían que la camioneta brincara, y esto provocara que fuera lento. Ya entrada la noche, Joaquín subía el último atado de leña a la pick-up, y comenzaron su camino de vuelta. El cielo estaba estrellado y había una luna llena. Los faros de la camioneta apenas iluminaban el camino unos metros, y más allá era total obscuridad. En cierto punto del camino, el abuelo de Joaquín paró y se dio cuenta que el camino estaba bloqueado por una empalizada, misma que había dejado un ejidatario para cercar su parcela. Solo había una forma de rodear y era por un camino poco transitado, lleno de maleza y piedras, en donde hasta los caballos batallaban para poder continuar el rumbo. Muy a su pesar, el abuelo dio reversa y estando en la entrada de aquel camino suspiró hondo y se persinó. Joaquín, extrañado de lo nervioso que estaba su abuelo, pensó que nunca lo había visto así ninguna vez. Trató de no pensar en eso, y acomodó su cabeza en el vidrio para tratar de dormitar en lo que llegaban. Su abuelo iba al pendiente del camino y manejaba un poco rápido. Al pasar por una noria, un sobresalto de la camioneta hizo que Joaquín se incorporara. El abuelo iba muy rápido por el camino, haciendo rugir el motor y levantándose del camino por los hoyancos donde pasaban. ¿Qué pasa, abuelo?, preguntó Joaquín con desconcierto. Nada, mijo, agárrate. En eso Joaquín sintió una pesadez y una sensación de ser observado. Una corriente eléctrica recorrió su cabeza, y su espalda y los cabellos de la nuca se le erizaron. Volteó
volteó a ver a su abuelo y este tenía su vista en el camino con las manos apretando el volante y con su cabeza casi pegado a él. De pronto escuchó como que algo golpeó la caja de la camioneta y se tambaleó como si algo hubiera sido arrojado en ella. Cuando empieza a voltear para ver qué era lo que había golpeado, el abuelo le grita energéticamente y con todas sus fuerzas: ¡No! ¡No voltees! Joaquín se quedó inmóvil y volteó al frente. El grito y la sensación de que traían algo atrás hizo que le comenzara a latir fuertemente el corazón. El motor de la camioneta rugió al acelerar. Venían bastante rápido, y al observar a su abuelo notó que tenía el rostro lleno de miedo. Nunca en su vida lo había visto temeroso. De pronto escucharon unos fuertes toquidos en el medallón trasero de la camioneta. Era imposible. Nadie venía atrás, o al menos eso pensaban. El instinto de querer voltear fue rápidamente disuelto con la mano callosa de su abuelo, que al tomarlo de las mejillas fuertemente y mirándolo fijamente sin soltar el volante le dijo: «Mírame, cabrón, no te voltees, no dejes de verme a mí». El grito y la advertencia frenética del abuelo hizo que la mente de Joaquín se nublara y se quedara fijamente mirando al anciano, el cual comenzó a sudar copiosamente y a decir oraciones entre dientes. «Ayúdanos, Señor, santo sea tu nombre, no nos abandones, Dios mío», decía. Joaquín volvió a escuchar el ruido de que algo golpeaba la lámina de la caja. Era como si algo brincara en ella, pero era imposible a esa velocidad y con los brincos que daba la camioneta. Él veía fijamente a su abuelo y no quería voltear, pero de reojo veía un bulto en la parte trasera de la camioneta y algo que se movía frenéticamente. Cerró los ojos fuertemente para no ver y quería llorar. Quería que su abuelo se detuviera y salir corriendo de ahí. De nuevo algo golpeteaba el medallón trasero. Algo quería que volteara a ver. El abuelo, casi al borde de un colapso, miró con determinación a Joaquín gritándole que no volteara y que solo lo viera él. El rostro del anciano era de terror puro, combinado con la desesperación y al punto del llanto. El motor de la camioneta estaba al límite, rugía trabajosamente, y Joaquín pensaba que no iban a lograr salir de aquel sitio. Su corazón latía tan rápido que por un momento pensó que se le saldría del pecho. Cerró los ojos fuertemente y comenzó a orar y a pedir perdón por todo, y un impulso hizo que se acordara de sus padres. Llegó a pensar que iba a morir, pero en ese momento la velocidad de la camioneta disminuyó. Él abrió los ojos para mirar y ya estaban en el camino principal, el cual era un camino de piedras y tierra compacta. Al mirar al abuelo estaba con la cabeza recargada en el volante, respirando de alivio y sudando a chorros. Todo estaba en silencio y se escuchaban los grillos y las cigarras en el monte y el zumbido del motor de la camioneta. Le dio marcha y las piedras comenzaron a crujir en señal que el camino principal los llevaría al ejido, el cual ya lo veían a lo lejos. Su abuelo le dijo lo siguiente: «Mire, hijo, de lo que oyó y escuchó, no se lo cuenta a su madre ni a su abuela. ¿Oyó?», le dijo el abuelo con una voz seria y determinada. «Sí, abuelo, pero ¿qué fue todo eso?», preguntó Joaquín. «Eso, mijo, eso era el diablo. Si lo hubieras visto te habría puesto todo blanco y a lo mejor te hubieras muerto de un susto». Joaquín, al escuchar aquella afirmación, no dio crédito, pero el terror de su abuelo y lo que sintió y escuchó no lo imaginó.
llegar a la casa notó que en la caja de la camioneta no había nada, ni siquiera las herramientas o la leña. Con los brincos se habían perdido y sin embargo pudo notar algo raro que le produjo un escalofrío. Había unas abolladuras en la caja de la pick-up. Le confirmaban que en verdad algo los golpeó. Eran varias, como si algo hubiera pisado fuertemente la lámina. Esa noche Joaquín no pudo dormir. Su abuelo, que permanecía fuera de su ventana, oraba en silencio. Y recordó entonces a un salinero que había conocido mucho tiempo atrás. Ese hombre se llamaba Felipe y tendría unos 20 años cuando lo vio. Su cabello estaba completamente blanco y en su rostro llevaba unas marcas de aruños. Fue entonces que relacionó su experiencia con la del joven. La gente decía que a él se le había aparecido el diablo una noche en una marisma. Pero esa es otra historia. Relato basado en experiencias de Joaquín Cárdenas, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si desean conocer más Planta historias de polímeros de en mi mundo, Altamira, Tamaulipas. los invito a visitar Nos su dimos a la espacio tarea desde... de buscar casa en los alrededores o en las colonias del norte de Tampico. Casi abandonamos nuestra búsqueda cuando hallamos una casa cerca y nos sorprendió mucho su precio, ya que estaba bastante amplia, tenía cochera y un patio trasero. Estaba tan barata por lo cual no tuvimos objeción en comprarla de contado. Nos alcanzaría perfectamente para amueblarla además. Estábamos muy contentos porque comenzaríamos a arreglar y hacer reparaciones menores, pero solo necesitaría pintura y algunas plantas para hacerla más confortable. Fue una noche cuando comenzó nuestro infierno. Estábamos durmiendo cuando de pronto un ruido de algo que se estrellaba nos despertó abruptamente. Fue un estruendo fuerte, así que nos paramos y nos quedamos en silencio. No pasó nada más y mi esposa, aún asustada, me decía que fuera a revisar. Yo, con algo de miedo, me paré a ver qué había sido. Quizás alguien se había metido a robar y como era una colonia muy popular pensaba que abundaban los ladrones, pero no hallé nada roto, ni ventanas ni objetos dentro de la casa. Revisé que las puertas estuvieran cerradas y me devolví a la habitación. Mi esposa se tranquilizó un poco y nos acostamos de nuevo. En ese momento en que apenas agarraba el sueño otra vez, volvemos a escuchar el ruido de algo romperse, pero esta vez había sonado más fuerte. No había sido nuestra imaginación, en verdad habíamos escuchado eso. Así que nos paramos ambos y prendimos las luces. Busqué por toda la casa el origen del ruido y no hallé nada fuera de lugar. Extrañado, estaba a punto de volver a la habitación cuando sentí un aire helado a mis pies descalzos. Al voltear vi el ventanal de la sala para ver si estuviera cerrado, y de pronto una corriente eléctrica me recorrió todo el cuerpo. Había una persona parada afuera en el patio de la casa. Era una anciana extraña con el cabello alborotado y con el rostro lleno de arrugas. No tenía dientes y tenía la piel café como si estuviese pudriéndose. Su aspecto era bastante siniestro. Sentí más pánico al escuchar los gritos de mi mujer que me alertaron. Corrí al cuarto para ver qué ocurría y estaba llorando aterrorizada y en cuclillas a un lado de la cama. Al preguntarle qué tenía, temblando me dijo que había visto una vieja horrible por la ventana, que ésta la estaba mirando y le sonreía con una boca desprovista de dientes. En ese momento tomé un martillo, abrí la puerta y corrí a la calle para buscar aquello que habíamos visto. Corrí hasta la esquina, di varias vueltas, pero no había nada. Los perros de la cuadra comenzaron a ladrar al ver mi presencia, así que decidí mejor volver a la casa. Al llegar traté de tranquilizar a mi esposa, pero la verdad es que estábamos con los nervios de punta. Tratamos de dormir, pero fue imposible. Al llegar la mañana desayunábamos y no hablábamos del asunto. Tratábamos de contarnos cosas y no pensar en lo que habíamos visto. Me fui a trabajar y al volver en la noche comenzó de nuevo la tensión. No teníamos sueño y estábamos algo nerviosos pensando en el evento que habíamos vivido.
Así que quise calmar un poco a mi esposa y nos sentamos en la sala a ver televisión. De pronto la luz se fue en toda la colonia. Era algo común en esas zonas que eso pasara. Así que fui por una lamparita y salí a revisar. Efectivamente todo estaba en total oscuridad. Los vecinos se veían a lo lejos con sus linternas y los perros ladraban sin cesar. Encendí un cigarrillo y regresé a la casa y me dirigí a la cocina por unas velas y otras lámparas. En el camino vi la sombra de mi mujer sentada en el sillón en la sala. Sin decir nada, tan solo la vi y le dije con desgano: «Gorda, creo que se fue la luz en toda la colonia». Al entrar en la cocina vi con el estupor que mi esposa se encontraba allí. Estaba encendiendo unas velas y entonces me dijo: «Sí, ya vi que se fue en todos lados». Un escalofrío me recorrió todo y sentí un golpe de miedo en la cabeza y sentí una mala sensación en el estómago. Tomé una lámpara grande y no le comenté nada a mi esposa de lo que había visto. Solo le dije que me esperara ahí y que buscara más velas. Comencé a rezar lo único que sabía y pensaba en lo que me iba a encontrar en la sala. Pero cuando iluminé todo el lugar no había absolutamente nadie. En eso mi esposa venía con las velas y las puso en la mesa de centro. Las luces regresaron pronto y apagamos las velas y me fui a la recámara. Ella se quedó viendo la televisión en la sala, pero yo no podía dormir. Entonces comencé a pensar que había algo raro en la casa. Esa era la razón por la cual los dueños nos la habían vendido tan barata. Pensé en todo: fantasmas, demonios y cosas peores. No era creyente de estas cosas, pero mi mujer sí me había contado historias. Yo intentaba no sugestionarme con todo eso, pero era probablemente que algo nos estaba acosando. Sería de madrugada cuando desperté temblando de frío. Hacía uno inusual en el cuarto y era febrero y había mal tiempo, pero no tanto para sentir un frío de ese tipo. Volteé para ver que mi mujer estuviera tapada y la vi recostada de lado de espaldas. Así que simplemente tomé la colcha y la tapé. Salí para fumar y me dirigí a la cocina, y cuál sería mi sorpresa que mi esposa estaba ahí también fumando un cigarrillo. Fue mi cara de sorprendido la que extrañó a mi esposa. Y antes de que pudiera decirle algo me dijo algo todavía más escalofriante. «¿Por qué te paraste y me dejaste sola en el sofá? Me espantaste el sueño cuando te paraste para ir a la cama», me dijo con desdén. «¿Yo? Sí, no te hagas. Estaba dormida y te acostaste conmigo. Pero estabas helado. Te dije y te paraste así nomás y te fuiste a la recámara. Gorda, yo no he salido de la habitación. Pensé que tú estabas ahí y te tapé porque tenías frío». En ese momento ambos comenzamos a sentir pánico, nos vimos el uno con el otro, comprendimos lo que sucedía. Apagamos el cigarro y mi esposa agarró un cuchillo cebollero y nos dirigimos a la habitación. Necesitábamos ver quién o qué estaba en la cama. Lentamente caminamos sin hacer ruido y abrimos la puerta de la habitación. Sobre la cama estaba un bulto recostado y tapado con la colcha. Lentamente me acerqué para destapar y ver quién estaba allí y mi esposa estaba al borde del colapso. Con una voz entrecortada y lloriqueando me decía que no lo hiciera, y al hacer a un lado la colcha un terror indescriptible nos invadió a ambos. Ella comenzó a gritar desesperadamente y salió corriendo de la casa. Yo me quedé petrificada viendo a la siniestra anciana recostada y viéndome con su rostro arrugado y la piel putrefacta. Y esa sonrisa desprovista de dientes que me aceleró más el corazón. Así fue como me vio y se volvió a tapar lentamente. Y después el bulto simplemente desapareció frente a mis ojos. La colcha quedó tendida en la cama y en ese momento salí caminando de mi casa buscando a mi mujer. Estaba pálido y ella estaba en total histeria. No mames, ¿qué era eso? Vámonos ya». Yo estaba ido y de no ser por las bofetadas de mi esposa reaccioné de inmediato. Ahí corrí junto con ella a buscar un taxi e irnos. Andábamos en ropa de cama y como pudimos corrimos una gran distancia hasta la entrada del fraccionamiento. Abordamos un taxi y nos fuimos a la casa de su madre. Ya ahí le contamos a mis suegros y cuñados lo que había pasado.
Por la mañana regresamos con mi esposa y acompañados de mi cuñado y su novia. Encontramos cerrada la casa, entramos y buscamos por todos lados lo que fuera. Algún indicio de brujería o cosas raras, pero al final no encontramos nada. En cierto momento mi esposa me empezó a decir que dejáramos todos y nos fuéramos a rentar. Yo me negué y no quería dejar la propiedad por una cosa así. Me miró y me dijo con determinación que sería vivir a la casa de su madre, que hiciera lo que tuviera que hacer para que las cosas mejoraran y que no se sintiera toda esa maldad. Ella no se quiso quedar y la entendí. Tenía demasiado miedo, así que me tuve que quedar solo en aquel lugar. Lo primero que hice fue llamar al hombre que me vendió la casa. Quise entrevistarme con él, pero se negó y le conté lo que me había ocurrido y se rió de mí. Dijo no saber nada de lo que estaba hablando, sin embargo noté tensión en su voz y desviaba el tema. Sabía que mentía y sabía que de alguna manera él y su familia habían experimentado no sé en qué medida la intrusión y las manifestaciones. Por esa razón nos vendieron tan barata la casa. Quizás esta tenía una historia tan terrible la cual nunca sabría. El ambiente era sofocante, bastante helado y se percibía algo que no estaba bien. Platicando con mis compañeros de trabajo me recomendaron llevar a un curandero o alguien que bendijera la casa. Me hablaron de un supuesto brujo que vivía en Monte Alto, así que fui a buscarlo y lo llevé al lugar. En cuanto entró dijo que sentía la presencia del mal y me aconsejó irme de la casa. Yo con un tono de fastidio le dije que hiciera lo que tuviera que hacer, y que no me servían de nada sus consejos. El hombre sacó de un morral un montón de cosas raras esotéricas, líquidos los cuales comenzó a regar por toda la casa, prendió carbón con hierbas, y así se la pasó ahumando todo el lugar. La peste era insoportable y después de unos largos rezos me dijo: «Tu casa está en paz, la presencia maligna se ha ido». Le pagué por el servicio, se retiró y sinceramente no quería poner a prueba lo que había realizado, pero sinceramente no tenía dónde ir. Estaba terriblemente asustado y no quería que llegara la noche, así que me fui a un Oxxo y me armé con una botella de vodka para darme valor. Esa noche estaba en mi sala con la televisión prendida y tomaba una copa tras otra, y después de la medianoche por fin me quedé dormido. Por la madrugada me desperté abruptamente y tenía la necesidad de orinar. Así que me levanté pesadamente y mientras hacía mis necesidades escuché unos toquidos insistentes en la puerta. Me puse alerta y me dirigí a ver quién tocaba con tanta insistencia. Al observar por la mirilla de la puerta pude ver con extrañeza que era mi esposa. Estaba ahí parada en la luz con un rostro desencajado. Abrí la puerta e intenté abrazarla, sin embargo se pasó de largo y se metió a la recámara, y hecho esto cerró la puerta con seguro. Entonces me percaté que bebía alcohol y eso la ponía furiosa. Supuse que dormiría en el sofá, pero al menos estaba tranquilo de tener a mi esposa conmigo. La luz de la mañana me caló al abrir los ojos en cuanto escuché el timbre del teléfono. Me paré con resaca y contesté: «Bueno». «¿Por qué no contestas? Te he estado marcando. ¿Cómo te encuentras?» «¿Quién llama?» «Pues soy yo, tu esposa. ¿Quién crees que es?» En ese momento sentí un miedo terrible y comencé a sudar frío. Dejé el teléfono y salí corriendo de la casa al mirar a la ventana de mi cuarto. Ahí la pude ver. Allá estaba la anciana mirándome por entre las cortinas, con su cabello revuelto y con la boca desprovista de dientes sonriéndome. Después de un rato se corrió la cortina y desapareció de la nada. Para mí eso era suficiente. Había presenciado ya demasiados fenómenos paranormales. Me terminé doblando las manos y me fui por mi esposa y comenzamos a rentar una propiedad en un nuevo condominio en Altamira. La casa la puse en venta en el mismo precio que la compré, así que de alguna manera no perdería el dinero. Nunca le dije nada a los nuevos dueños de la situación paranormal de la casa. Lo único que quería era recuperar mi dinero y olvidarme del asunto. Tiempo después me enteré por el diario que la casa se había incendiado por alguna causa no determinada.
Vi la foto y en efecto donde era mi cuarto estaba completamente quemado. Según testimonios de la señora que habitaba ahí, tenía un altar con varios santitos, y que este comenzó a arder de la nada y que el fuego se propagó por toda la habitación. Yo, tratando de no pensar, vi la foto detenidamente, y entre el negro de la tinta pude distinguir una tenue figura gris dentro de la habitación quemada, una mancha difuminada que parecía ser una anciana desprovista de dientes y sonriendo. La dueña. Relato anónimo basado en un hecho real. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.